más, aquí desde Shibuya. Soy Tengu, bueno, mi nombre es Ernesto, pero mi canal se llama Tengu. Y que sepáis que todos somos hunters en Japón, también en Japón. Mandarake es la cadena de tiendas más grande e impresionante de Japón. Los precios están groseros, pero vale la pena darse una vuelta en plan museo. En Shibuya, un barrio japonés, se encuentra la sucursal con mejor fama entre los hunters hardcore. Estamos observando algo de los Sofubi, hay de la línea de Kamen Rider, toda esta parte de aquí. Hay personajes loquísimos, muy emocionante ver todo esto, pero los precios no son tan emocionantes porque le quitan a uno las ganas. Por ejemplo, ese pulpo no lo había visto desde que llegué a Japón. Y vale $1000. Aquí lo que me gusta es la escultura, todo el trabajo del artista juguetero. Los colores son sencillos, la parte de abajo más, pero yo creo que es lo que le da un contraste machín. Y luego encontré esta figura que se supone que era el hombre escorpión. Y en el otro lugar, en Jungle, estaba creo que en $160, $200 y aquí está por $60. Entonces no sé si tenga algún error, algo roto, algo que no esté bien o se habrán equivocado. Voy a preguntar por él porque tal vez nos rayamos aquí. Chequen esta vitrinita con puro monstruo, está loca, ¿Qué monstruos son? ¡Au! Vemos ahí algunos como tipo bootlegs, vemos Garbage Pail Kids, veo Mad Balls, también piezas así como tipo gashapon. Ese Drácula está padre, les apuesto que es de Hong Kong, no creo que sea japonés, pero $40 está muy bien. Are you listening? Damn. Yo tengo un plan, voy a estar varios días en Tokio, así que iré haciendo una wishlist de figuras con precios y el lugar donde se encuentran. Esto para poder comparar y decidir en qué gastar el presupuesto que tengo. El dinero nunca es suficiente cuando de juguetes hablamos. Hunters, tesoros y más tesoros, vean esto. Empezando de este lado, el Vengador. Que se transforme en un robot. Nunca lo había visto en mi vida en persona. Pensaba que era como del tamaño de Messenger y le saca media chiluca, Está fenomenal. Vemos que está incompletillo, algo jugado, pero lo que me asusta es que no le veo precio. Ahorita seguro voy a preguntar. Luego vemos un Messenger Puppy de este lado, en bastante buen estado. Y la pieza estelar, la pasadita de mechupas, es este Tetsujin que está en $2500. Uno de los santos griales de Poppy. En Poppy hay varios porque la gran mayoría son muy caros, los Poppy Jumbo. Vemos ahí igual del lado izquierdo a Poseidon. En México tuvimos la suerte de tenerlo y se llamó Gorogoro. La neta es una pieza rara, pero no es tan cara. Y de este lado uno que tampoco había visto en mi vida, es muy bonito, chulo, no se ve muy seguido, no sé por qué está en ese precio así. La verdad, cuando de repente hay piezas que uno no conoce, pues me imagino que debe ser algo más común o no tan buscado. Pero este Tetsujin me tiene enamorado. $2500, son casi 50,000 baros. Nice. Beautiful piece. ¿Vieron ese hombre elástico japonés? Can I see that? No, only see. Wow. $800. Wow. Nice. It's missing parts, right? Yeah. Oh, okay. Can we see the back part if it's complete? All right.
Qué bárbaro. Ahí está el monstruo, no me entendían, pero ahorita que va a guardar me di cuenta que ahí está el monstruo. Y es el japonés, es el que tiene la cara como de samurái, así distinta. Cada tienda tiene su toque. Es lo padre de lo vintage, que obviamente pues las piezas son casi irrepetibles. Los ponen acostados así, obviamente, para que no se pongan panzones o se les salga el guasmole. El monstruo verde de la marca Tsukuda. Te quiero yo y tú a mí. No, vemos al Uset en caja $400. El Kraken en caja $500. Me estoy volviendo loco, Hunters. Mandarake de Shibuya, neta rifa y rifa duro. Si les hiciera una pregunta rápida, ¿qué se llevarían de aquí? Y con tanto hype no me había dado cuenta ni siquiera qué tenía enfrente. Y está Nautilus, The Men from Outer Space, de Color Forms, los aliens más raros. Es en $400. No trae el tridente. Acá abajo vemos otros igual. Estos eran como tipo vendables, entonces son muy delicados y más difíciles de encontrar con la escafandra y las armas, que son transparentes y de un plástico quebradizo. Esos no son los únicos. Por aquí también tenemos al pequeño Alpha, el chiquitín que ven ahí. También lleva una escafandra y su pistola. Say what? Es impresionante la cantidad de cosas que hay aquí. Tengo que contenerme, ser fuerte y resistir la tentación. Esto me ayudará a encontrar un verdadero tesoro. Hay que mantener los ojos bien abiertos, les digo, es el mejor consejo que les puedo dar para cuando vengan a Japón. Ahorita yo me iba a ir con la finta de que no había Saint Seiya, y aquí entre estas cajas amarillas escondidos tenemos unos cuantos. Son poquillos, nada raros, pero por ejemplo el Andrómeda con la primera armadura es una joyita, está padre, y en México es muy difícil de encontrar. El precio no está tan bueno, 150, 200 dolarucos. Tenemos aquí otros de los dorados. Y acá arriba tenemos otros más. Vemos igual una Andrómeda. Cuando tienen todo esto es que están luego en alguna condición regular. Pero 30 dolarucos, un regalito. Este Libra lo vemos por $80, 1,600 pesos, versión japonesa. Están buenos, esos precios están bastante buenos. Vamos a preguntar si no hay más. Pregunté si no tenían más. Yo creo que alguien tenía uno ahí medio apartado y creo que no regresaron por él. Y me dicen, solo está este. Y la neta, vean nomás. Ay, cabezón. Vámonos Ricky Martin con esta piececita. Está completo, está muy bonito. Como les digo, la calidad de esta pieza en Japón es otra. Entonces el cromo del mexicano, bueno, del español vendido en México, siempre se descarapela. Y esta pieza está cherry. Como arigato. Ahorita nos estamos yendo relax. Recuerden, apenas inicia el viaje en Japón y no quiero desfalcarme. Por ejemplo, ese Tetsujin que vieron de hojalata ya lo tenía en mi wishlist, pero estaba en 1,700, 1,800 dólares. Y ahorita está aquí en 1,600, pero con caja. Entonces creo que como voy a regresar a Tokio, vale la pena que dé una vuelta. Ese tipo de piezas tan caras no se van muy rápido. Entonces me voy a esperar a dar todo mi tour por Japón para regresar con todo y llevarme una o dos piezas de esas hardcore. Así que bueno, esto fue Mandarake Shibuya. Espero les haya gustado, a mí me fascinó. Me voy loco, hypeado, tristón porque todavía no puedo comprar como quiero. Pero bueno, vamos a echarle ganas y la aventura sigue aquí en Japón. Pero no me puedo terminar de ir. ¿Vieron ese set de Ultraman? Es enorme, vean la comparación de mi mano. Es toda una caja gigante con un tapete, monstruos, edificios. Todo lo que ven aquí está a la venta, pero hay que llamar al personal y creo que te buscan el precio, no sé por qué sea distinto que lo que está en vitrinas. Y también veo algo para la camarógrafa estrella, una cerámica del buen Gargamel y Azrael de 1982. Ya me había emocionado muchísimo, de hecho fue lo que me llamó la vista esta pieza, porque es la misma caja que usaron, bueno, es la misma marca del monstruo de la laguna de Penplax
pero este es así como el perrito astronauta. Si esta fuera la criatura, yo que me da un paro cardíaco aquí. Pero bueno, vamos a preguntar tal vez en cuánto esté el Gargamel y pues seguirla cotorreando porque no acaba la cacería. Chequen estas Mad Balls, la que avienta la cabeza, pero versión japonesa. Hasta rimó eso. Qué loco. Pero en versión japonesa. Hunters, espero hayan traído muda porque el viaje en Japón apenas comienza. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video si les gustó y piquen la campanita porque así se enterarán cuando salgan nuevos videos. Están viendo Mad Hunter Channel.